¿Qué pasa con la materia de pedagogía? También esta parte es informativa. ¿Por qué es informativa? Porque todavía no tienen la nueva actualización. Recuerden que les subo todo el bloque, así que espérenme unos días porque sí ha habido carga de trabajo, no solo con la escuela, con ustedes, sino también en mi estudio. Entonces, espérenme tantito. Voy a subir todas las actividades, ya saben, de golpe para que las puedan entregar cuando ustedes quieran en el periodo señalado, obviamente. Entonces, ¿qué es lo nuevo que vamos a ver? La clase anterior estuvimos revisando los temas de formas de aprendizaje, que es la enseñanza, cómo el sistema educativo surge, obviamente desde la perspectiva de la teoría de sistemas. Les recuerdo que empezamos a hablar de alguien como Niklas Luhmann y luego vimos que la pedagogía era necesaria, para qué servía, todo eso. Ahorita, bueno, y el surgimiento de la escuela como tal, como ustedes la conocen, para que haya alumnos y alumnas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que aparece, si puedes mutear, Erika, por favor, gracias, que aparece en este nuevo bloque, que es lo que existe dentro de la escuela. Y hay un tema que es el currículum. Entonces voy a empezar a compartir, si quieren tomar notas, para que sea más sencillo. Dice, vamos a empezar a hablar del currículum educativo. Es algo que está presente y ustedes lo viven a cada momento. Ahorita lo están viviendo, nosotros como docentes también lo vivimos y en la universidad obviamente también. ¿Qué es el currículum? Y luego nos vamos al tema de qué es el currículum oculto, que es en realidad de lo que vamos a comenzar a hablar en este bloque. A partir de aquí vamos a comenzar a hablar de varias cosas. Dice, todos los materiales, recursos y contenidos que se presentan y se tratan en los colegios e institutos están regulados por ley, concretamente en lo que se conoce como el currículum de educación. A lo largo de los años, bueno, aquí dice en España, pero es más o menos lo mismo, se han ido aprobando una serie de reales decretos que establecen las enseñanzas y los contenidos temáticos que se deben trasladar a los alumnos a lo largo de cada curso. Este es el concepto. Las enseñanzas y los contenidos temáticos que se deben trasladar a los alumnos a lo largo de cada curso. Voy a dejar de compartir para explicarles esto rápido, pero es enseñanzas y contenidos temáticos. Entonces, cuando hablamos de enseñanzas y contenidos temáticos, lo que se intenta decir es que en una clase, lo que yo les estoy poniendo, por ejemplo, ahorita de contenido, son los contenidos temáticos. El docente que les enseña cómo resolver un problema de estadística, cómo resolver un problema de cálculo diferencial e integral, todos esos conocimientos es el contenido temático. Entonces, ese contenido temático, pónganse a pensar lo siguiente. El docente no lo seleccionó. El docente lo tomó de una selección previa que se hace. Esa selección previa, por ejemplo, en este caso, nosotros seguimos lo que dicta la Secretaría de Educación Pública. Esta materia no viene en el programa de la Secretaría de Educación Pública. Esta materia es creada dentro de la escuela y entonces los contenidos, por ejemplo, yo los elijo. Y eso es bueno, de repente bastante interesante porque es muy flexible. Pero los contenidos temáticos no los eligen los docentes. ¿Quiénes los hacen? Pues los pedagogos, los investigadores, las personas que aparentemente son las que saben qué es lo que se tiene que enseñar. Y más que lo que saben lo que se tiene que enseñar, son los que están al pendiente de lo que se necesita. Por ejemplo, hay ciertos lugares donde existen escuelas que tienen una sola vocación. Por ejemplo, me estoy poniendo a pensar en el área de Detroit, si no me equivoco, en Estados Unidos, existen muchas escuelas que se dedican a la ingeniería. Y entonces la formación desde preparatoria va enfocada a los bachilleratos de ingeniería y sobre todo de mecánica. ¿Por qué? Porque ya se encuentran las grandes armadoras norteamericanas, las grandes armadoras de autos. Y si nos ponemos a pensar en un lugar como Querétaro, donde existen los clústeres más importantes aquí en México y creo que de América, acerca de aeronáutica, o sea, empresas que se dedican
a hacer aviones o tecnología sobre aviones. Entonces, allá se está concentrando el tipo de enseñanza de ese tipo, el tipo de enseñanza, perdón, sobre esos temas. Ese es el currículum. Las enseñanzas, ¿cuáles son? Se supone que todos los procedimientos que seguimos nosotros para poder, eh, ay, permítanme, se abrió esto, para poder dar una clase. En este caso, esas enseñanzas, entre esas enseñanzas se encuentran todo lo que se relaciona con la manera en la que vamos a darles la clase. En este caso, cuando estamos hablando de educación virtual, pues utilizando Zoom, en el salón, por ejemplo, utilizando un pintarrón, a lo mejor ejemplos, poniendo ejercicios. Eso sería parte de las enseñanzas de los temas. ¿Qué es el currículum oculto? Aquí viene lo interesante, chavos. Si quieren tomar nota, porque de esto es de lo que van a comenzar a hablar. A ver si aquí está. ¿A qué se refiere con currículum oculto? Esto es tomada de una entrevista, ¿eh? Dice, son aquellos aprendizajes que los estudiantes aprenden y que los profesores no tienen intención de enseñar. A ver, ¿qué es esto? Otra vez vamos a leerlo. Son aquellos aprendizajes que los estudiantes aprenden y que los profesores no tienen intención de enseñar. Me voy acá, lo que dice Wikipedia, tal cual, ¿sí? Se llama currículum oculto aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículum oficial, que son de lo que les dije, estamos hablando de las materias. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes de dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Cualquier entorno, incluso actividades sociales y reaccionales tradicionales, pueden brindar aprendizaje no buscados, ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas, sino también a las experiencias que las personas que pasan por una persona. Fíjense, las experiencias que pasan por una persona. Entonces, otra vez, dice, como viene aquí, no, aquí está. Son aquellos aprendizajes que los estudiantes aprenden y que los profesores no tienen intención de enseñar. Pero también son todos aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos profesores no figuren, aspectos no figuren en su currículum oficial. Dejo de compartir. ¿De qué trata todo esto? Fíjense, es algo bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque entonces no tiene nada que ver con los contenidos que ustedes aprenden en clase. Pero algo que sí tiene que ver, por ejemplo, es lo que ustedes dicen que se tiene que hacer con esa clase. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes, cuando se les pide un resumen, entregan el texto. ¿Y qué es lo que hacen? Cortan y pegan, literal, o modifican una sección de la información de la información de donde están haciendo el resumen, o de la información de otras páginas de internet. Eso, mientras se utilice formato APA, está muy bien, pero si no está mal. Ese es un aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque el docente probablemente no le revise exhaustivamente si copiaron el texto o no, y si utilizaron formato APA o no. Pero es una experiencia que por repetirla ustedes lo toman como aprendizaje y creen que es así. Ustedes lo incorporan. Las actitudes que se aprenden, por ejemplo, en clase, para decir, me voy a comportar de tal manera con este profesor. Si nos vamos a un nivel más macro, estamos hablando entonces de que hay comportamientos que nosotros enseñamos dentro del salón y que aprendemos y enseñamos y otros aprenden o que aprenden o que nosotros aprendemos. Por ejemplo, y va a sonar como extraño, pero todas las actitudes que tenemos para decir es que una mujer es femenina y un hombre es masculino. Eso es algo que enseñamos y aprendemos y que no, en la escuela no va a aparecer, pero se encuentra presente y todos los días lo reafirmamos. Por ejemplo,
Las mujeres llevan falda y cabello largo, los hombres llevan pantalón y cabello corto. Eso es parte del currículum oculto. Pero cosas tan sencillas como un poco más elaboradas, donde ustedes, por ejemplo, tienen la idea de que hay que pasar la materia y de que si pasas la materia pasas el año y que pasas el año pasas, puedes progresar y puedes tener éxito. Todo eso es algo que viene de fuera y que se enseña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cultura empresarial o el sistema económico dice que para tener éxito tienes que aprobar y para poder aprobar tienes que presentar exámenes. Y entonces es toda una cadena. Y lo mismo que sucede en el mundo, en el sistema económico empresarial, empieza a aparecer en el minicosmos del salón. Por lo tanto, lo que intenta decir esto del currículum oculto, y lo voy a compartir, al cabo nos quedan 4 minutos. El currículum oculto, aquí dice, se refiere a conocimientos adquiridos en la escuela primaria y secundaria, normalmente con una connotación negativa, producto subrepticia de influir sobre personas en formación. Por ejemplo, generan rechazo a los objetivos de algunos sistemas educativos de promover el desarrollo intelectual a ciertos sesgos o la acción de personas asociadas a ciertas ideologías determinadas que utilizan su posición de influir sobre el desarrollo de sus estudiantes e incluir o adherir puntos de vista afines a esas ideologías. ¿Qué es todo esto? Les puse ahorita un ejemplo que puede ser de repente muy destructivo. Generalmente el currículum oculto se piensa un poco en lo negativo o en este tipo de actitudes. Por ejemplo, que las mujeres solo se identifican como mujeres al usar falda. Y eso es algo que se reitera, se reitera, se reitera, se reitera. Y por ejemplo, pensar que un hombre la puede usar de repente, no está mal. Porque no es así. No es así. Entonces, este es un ejemplo como muy sencillo de lo que sería el currículum oculto, pero también lo podemos encontrar en otro tipo de cosas, como por ejemplo la manera en la que aprendemos nosotros a creer cómo tienen que ser las entregas, en este caso el resumen, y así lo ciclamos hasta que llega alguien y nos dice, no, así no se entrega, esto no es lo que debes de hacer. La actitud de cortar y pegar y de hacer pasar por uno lo que no es de uno, eso se podría ser un ejemplo de currículum oculto y al final de cuentas es parte de la formación de las estudiantes y de los estudiantes. Porque si no existiera esto, la escuela no tendría la parte de la socialización, que es muy importante. La escuela socializa, te abre puertas a otros sistemas. Ejemplo, si no tienes un título, por ejemplo, de preparatoria mínimo, no puedes encontrar un buen trabajo. Eso te hace que brinques a otro sistema. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chavos? Porque nos quedan 2 minutos. Ninguna. Sabemos que ni me están haciendo caso, pero bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Ahorita todo bien. Bueno, está bien, excelente. Estén al pendiente de cómo va a estar las tareas en las 2 materias. Nos vemos. Adiós, porque esto se va a cortar. Bye.